¿Cuál es el balance que se puede hacer? Tragedia que vista desde lejos lo es menos, ¿no? Cuando uno ve las cosas de lejos, no es capaz de comprender lo que se vive de cerca, el dolor, el sufrimiento de todo un pueblo como el pueblo de Ucrania. Pero ¿cuál es el balance que usted hace para Rusia, para Ucrania y para el mundo de esta invasión que empezó hoy hace 6 meses? Bueno, en estos momentos es preocupante, especialmente para el lado ucraniano, porque el verano está finalizando y se viene otoño. Rusia hizo una pausa durante todo el verano y estuvo esperando precisamente el otoño, porque ¿qué sucede en otoño? Que Europa va a necesitar gas. Y siempre hay el peligro de que Rusia decida cortar de algún momento u otro el gas en Europa, y Europa es uno de los principales sostenes de Ucrania, tanto desde el envío de armas como el sostén económico. Entonces, en estos momentos, Zelensky necesita de alguna forma algún tipo de victoria militar antes de que venga otoño para, digamos, impulsar dentro de la opinión pública occidental la idea de que Ucrania puede ganar la guerra. Y necesita a los occidentales, sobre todo Estados Unidos y por supuesto las europeas, seguir enviando ayuda económica para Ucrania. Entonces, en estos momentos es un punto bastante peligroso para Zelensky, por eso escalar otra vez el conflicto. El reloj se ha puesto definitivamente a favor de Rusia. Y el principal detalle es el siguiente: Ucrania necesita mensualmente $5,000 millones extra para mantener la economía a flote. O sea, estamos hablando de un país que está quebrado. Rusia ha tomado casi toda la salida del mar de Ucrania, se ha hecho con más del 60% de los depósitos de carbón, más del 40% de las minas de minerales valiosos de Ucrania. Se ha hecho con la central nuclear más grande de Europa, la central nuclear de Zaporizhia, y se ha hecho con las centrales eléctricas térmicas que estaban en el Donbass. O sea, económicamente Ucrania es un país ahorcado. Si la guerra se prolonga, Putin puede prolongarle el tiempo que quiera, pues tendría que ser Occidente el que esté enviando constantemente $5,000 millones o incluso hasta más, dependiendo de cómo evolucione la situación. Y esto, por supuesto, es inaguantable para Occidente, y no hay garantía de que Occidente esté enviando constantemente esa cantidad de dinero. En cambio, Putin, mientras siga vendiendo sus grandes cantidades de petróleo y de gas, siempre va a tener dinero para financiar la guerra. Entonces el reloj está a favor de Putin. Y otro detalle que, digamos, nos hace ver de que el tiempo está a favor de Putin, a no ser de que haya un cambio en el campo de batalla, es que Ucrania, como país quebrado, pues emite bonos de la deuda para que, digamos, los inversores en Nueva York el nombre en estos bonos. El problema es que nadie quiere comprar estos bonos. ¿Por qué no quieren comprar estos bonos? Porque los inversores consideran que Ucrania en estos momentos está en un riesgo existencial y tienen todavía miedo de comprar unos bonos y que dentro de 5 años el Estado ucraniano simplemente haya sido absorbido por Rusia y que no exista. Entonces ya esto nos da una idea de cómo va, digamos, el campo de batalla. ¿Qué ha hecho Zelensky para tratar de escalar el conflicto? Pues bueno, ha pedido más apoyo, ha pedido más ayuda, ha hecho declaraciones diciendo que ellos no se van a detener hasta que no tengan la península de Crimea en sus manos. Ha habido bombardeos en la central nuclear esta de Zaporizhia, y en parte eso es para llamar la atención de la opinión pública. Mira, si hay un accidente aquí en esta central, pues habría una hecatombe humanitaria, así que ayúdenme con esta guerra. Y pues bueno, hubo a principios de esta semana hubo un atentado en Moscú. La hija de Alexander Dugin es un profesor universitario muy conocido allá en Rusia. Pues le pusieron un artefacto explosivo en el coche de Alexander Dugin. En ese momento era la hija quien lo venía manejando, y pues el vehículo estalló. Y eso ha conmocionado a Rusia. Hay versiones contrapuestas. Yo no tengo datos de quién hizo ese atentado.
Hay quienes dicen que fue no los mismos servicios de inteligencia rusos para escalar el conflicto. No hay pruebas de eso. Los rusos, por supuesto, acusan a los ucranianos. Pues yo no tengo pruebas, como un factor más que se añade al conflicto. Y hay temor de que a finales de esta semana escale definitivamente el conflicto, que los rusos empiecen a bombardear infraestructura civil a gran escala en Ucrania. Hay temores de eso. Bueno, lo está haciendo en parte, ¿no? Los bombardeos a ciudades han estado a la orden del día, pero ellos pudieran hacer mucho más. Pueden hacer mucho más. Sí. Ese es el peligro. Pudieran, por ejemplo, pudieran bombardear el Palacio de Ucrania, el Ministerio de la Defensa. O sea, hasta ahora ha habido, digamos, un acuerdo tácito entre Estados Unidos y Rusia para no escalar el conflicto demasiado. Entonces, que sea una guerra lo más controlable posible. Y el miedo de los geopolitólogos es que un conflicto entre grandes potencias se descontrole, porque no sabemos hasta dónde va a parar eso. Entonces sí, pues evidentemente es una guerra, ha habido bombardeos, mucha población civil ha muerto, pero dentro de todo, sabiendo todo el arsenal militar que tienen los rusos, ha sido dentro de todo, digamos, algo más controlado de lo que podría ser. Bueno, de manera que los peores días están por venir. ¿Y cuáles han sido los días, por Dios, de esta tragedia que empezó hace 6 meses? ¿Cuántos muertos tendremos? ¿Y cuál es el impacto que esto ha producido dentro de la población rusa, que también ha sufrido y que ha perdido calidad de vida por los esfuerzos que tiene que hacer Rusia para mantener esta guerra, así tenga disponibilidad sus exportaciones de petróleo y de gas principalmente? ¿No? La situación en Rusia se sabe cuál es, aunque la gente no se puede manifestar allá, y hay del que se manifieste. Sobre todo el tejido social de estos países se ha roto. Esto también de alguna forma es una especie de guerra civil. Por ejemplo, desde que empezó la invasión, claro, han habido muchos ucranianos que han emigrado a Europa, pero también hay 2 millones de ucranianos que decidieron refugiarse en Rusia. O sea, cuando hablamos de Ucrania, es un país que, como decía Huntington en los años 90, Ucrania es un país que tiene 2 almas, un alma rusa y un alma europea. Y así que hay todavía ucranianos que son prorrusos y están mezclados con los rusos, tienen familia del otro lado de Rusia. Y también hay rusos que pues tienen familia en Ucrania y que muchos rusos estarán a favor de los Zelensky, pro-europeos. Pero en la parte que está controlada por Zelensky también hay una persecución de todo ucraniano pues que hable ruso o que se siente identificado de alguna forma con Rusia. Han habido muchos partidos políticos que han sido ilegalizados, políticos que han sido detenidos. O sea, esto también se tiene que ver como una guerra civil que viene de antes, pero evidentemente que desde el 24 de febrero se ha exacerbado. De alguna forma yo lo veo parecido a lo que pasó en Venezuela en la guerra de independencia. En la guerra de independencia fue también una guerra civil, hubo muchos venezolanos que se sentían españoles, o sea, era un país que toda la vida fue parte del Imperio Español, y Bolívar hace el decreto de guerra a muerte, españoles contar con la muerte y americanos contar con la vida, o sea, era para dividir. Ahorita también hay una especie de decreto de guerra a muerte, o sea, Zelensky tratando de separar lo que es el ucraniano del ruso como tal, y a su vez la respuesta de Putin ha sido una ley por la cual se le otorga la nacionalidad rusa automáticamente a todo ucraniano que simple y llanamente la pida. Entonces son 2 visiones que pues completamente contrapuestas de lo que debe ser Ucrania. Uno considera que Ucrania debe ser un país completamente independiente, otro considera que Ucrania es parte esencial. Tenemos 2 visiones y gente también que tiene estas 2 visiones contrapuestas. Lamentablemente esto termina muy mal. Una se sobrepone a la otra y una aniquila a la otra. Qué horror y lo que está por llegar. Se está esperando una intensificación de las operaciones militares de Rusia. Muchos más recursos que Ucrania, y Ucrania depende de una ayuda internacional que uno no sabe cuánto tiempo más se mantenga, en qué niveles se mantenga
y de qué manera Zelensky sea capaz de controlar las acompañan para que se siga defendiendo de Rusia. Nadie se ha planteado el hecho de qué sucedería si Ucrania hace una especie de levantamiento de bandera blanca y se rinde. ¿Cómo va a ser la vida en Ucrania entonces? Eso, no sé si ese planteamiento se ha hecho cabalmente, César Sabas. Sí, por supuesto que se ha hecho. Hay partes de Ucrania que sí han querido ser parte de Rusia, eso es innegable. Otras partes que más bien han mirado hacia los polacos y dicen, pues bueno, ellos han sido europeos porque ellos sí, nosotros no. Evidentemente que el problema es que cuando llegamos a este punto, ya esta guerra y con el tejido social roto, una parte va a subyugar a la otra. Estoy diciendo que o los rusos dominan y oprimen a los ucranianos que quieren ser europeos, o los ucranianos que quieren ser europeos dominan y oprimen a los mismos ucranianos que quieren ser rusos, que también los hay. Por ejemplo, sabemos desde hace mucho tiempo, y esto no es porque Putin lo dijo, sino que cuando Ucrania preparó, Crimea, la península de Crimea, quería formar parte de Rusia, no de Ucrania. Y entonces al final la dejaron dentro de Ucrania porque se hizo una ley en la cual Crimea iba a tener completa autonomía. Hoy en día Zelensky dice que van a recuperar a Crimea, cueste lo que cueste, incluso sin consultar a nadie. Entonces yo me pregunto, si eso fuese así, que militarmente hoy en día no es viable, o sea, no se ve, pero vamos a suponer que por algún milagro los ucranianos derrotan a los rusos, ¿qué van a hacer con esa población de Crimea que habla ruso y se siente cercana a Rusia? Pues la van a oprimir. Lo mismo van a hacer los rusos si llegan a Kiev. Entonces, por eso es que los conflictos deben ser evitados en cuanto antes, porque una guerra, mientras más dure, es más difícil frenarla y es más difícil lograr una solución. Las guerras, mientras más largas son, se hacen más largas. Yo sé que esto es tautológico, pero es así. Y adquieren vida propia. Entonces, el problema es que no sabemos, pues, o sea, la vida, si Ucrania termina rindiéndose, para aquellos que lucharon y no querían vivir con los rusos, va a ser muy terrible. Otra visión que pudiese pasar, ¿no?, digamos, haciendo escenario, es que Ucrania termine dividida y haya una Ucrania que quede completamente poblada por ucranianos pro-europeos y una Ucrania que quede completamente poblada por ucranianos pro-rusos. La Ucrania pro-europea geográficamente va a ser un poco más grande que la pro-rusa. El problema es que la pro-rusa va a ser más rica, porque ahí es donde están la costa, toda la costa, y digamos el 60% del PIB, donde van a estar los depósitos de carbón, la generación de electricidad y los minerales. Entonces, digamos que es algo muy duro. O sea, ¿cómo va a finalizar este conflicto? No lo sabemos. Una vez que una guerra se hace tan larga, ya adquiere vida propia. La guerra adquiere vida propia, y eso que no hemos considerado, el asesinato de esta señorita hija del arquitecto de la guerra. Y yo diría, si esto lo cometió Ucrania, que tendría que recordar la frase famosa de Fouché: esto es peor que un crimen, es una equivocación. Hubiera sido una equivocación sencillamente fantástica, y por eso nos resistimos a creer que sea Ucrania la que haya cometido esa barbaridad, esa atrocidad. Desde luego que no era esa niña la que iban a matar, era el arquitecto de la guerra, el hombre que le habla al oído a Putin, pero se salvó espectacularmente porque le entregó el carro que iba a ser volado con una carga explosiva, se lo entregó a su hija, que fue finalmente la víctima de esta atrocidad. Atrocidades en las guerras. El final no se ve fácil, se ve muy complicado. César Sabas, muchas gracias por contárnoslo, y quedamos más preocupados de lo que estábamos antes. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Nada bueno en todo caso, ¿no? Nada bueno. No, hay que estar muy atento de lo que puede venir.
César Sabas es un analista político, experto en relaciones internacionales, que estaba con nosotros en la hora de la verdad y a quien le agradecemos su presencia en estas horas de la mañana para abrirnos los ojos sobre esta realidad dramática. 6 meses, no de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania, se cumplen hoy. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias a usted, doctor Londoño. Bueno, queridos amigos, ¿cuál es el panorama? No hay guerras buenas y guerras malas, la guerra es intrínsecamente mala y mientras más dura una guerra es peor, tiene su propia dinámica. ¿Qué va a suceder? Todo parece alinearse y militar en contra de los intereses de Ucrania y del presidente Zelensky. Pero las cosas han sido muy sorpresivas en esto que parecía